Los hijos son la alegría de la vida. Los hijos le dan sentido a nuestra existencia. Los hijos son todo, excepto que decidas no tenerlos. ¿Por qué? ¿Acaso hay mujeres que prefieren no tener hijos? La respuesta no es solo sí, sino sí y cada vez más. Los cambios en los roles de género y la autonomía femenina avanzan y ya no es tan extraño encontrar mujeres que, por motivos diversos, toman la determinación de no ser madres. En la Argentina, una encuesta de mediados de 2011 reveló que el 17% de las mujeres concluye el periodo de fertilidad sin haber tenido hijos. Y no se trata de un fenómeno local, sino de una tendencia que se percibe en muchos países y ya afecta los índices de natalidad. Sin embargo, aunque cada día más difundida, la decisión de no atravesar por la experiencia de la maternidad sigue siendo vista a través de los prejuicios. Y para muchos, la mujer que no tiene hijos es solterona, amargada y complicada. O si está en pareja y aún así no ha sido madre, seguro que es porque ella tiene un problema de fertilidad. Es que todavía resulta difícil comprender que así como existe el deseo de tener hijos, también existe el deseo de no tenerlos. Y que ya no se trata de hablar de instinto maternal, sino en todo caso de el deseo de ser madre. Entonces, ¿qué consecuencias tienen estos cambios en lo que se supone que significa ser mujer? ¿Y cómo toma la sociedad a aquellas mujeres que rechazan el mandato social y toman la posibilidad de no ser madres como una opción real y definitiva? ¿Tendrá éxito una revista llamada ¿No ser padres hoy? Y estamos acá con Eugenia Sicaro, que es investigadora del CONICET, es docente de la UBA y viene estudiando justamente esta temática para una tesis que está haciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que una revista que se llamara No ser padres hoy tendría cada vez más... Funcionaría, ¿no? Sí, funcionaría. ¿Y a quién pones en la tapa? Aclaremos que es un fenómeno igual de la clase media y de las ciudades, ¿no? Como hablábamos un poco antes. Pero sí me parece que lo que, o al menos lo que yo estoy estudiando desde la sociología de la cultura, es ver cómo se está despegando la identidad de las mujeres de la maternidad. Hay un discurso muy naturalizado que decimos casi madre como sinónimo de mujer. Sí, lo hemos hablado acá en el programa, ¿no? El mandato de la maternidad tan clavado que tenemos las mujeres, ¿no? A las señoras grandes que le dicen abuelas, presuponiendo no solo que fueron madres, sino que además sus hijos tuvieron hijos, ¿no? Como todo un presupuesto social. Y que ahora es un discurso habilitado, al menos, ¿no? Que hay mujeres y parejas, porque no solo son mujeres, que optan por otros proyectos de vida, ¿no? Y que esto es bastante novedoso. Estuvimos con 3 mujeres que eligieron no ser madres, que nos dan sus razones. Veámoslas. Para mí tener hijos es un proyecto y fui tomando decisiones que fueron dejando de lado ese proyecto de tener hijos. Esa fue la razón. Digamos, prioricé mi carrera profesional, el estudio, otras actividades y el tema de los hijos no estuvo en primer lugar. No solo es un proyecto tener hijos, sino también una necesidad y en mi caso no estaba presente. Yo elegí no tener hijos porque me parece que el proyecto de vida que yo tengo no incluye la maternidad. Tal vez está llegando un momento en el que la decisión se tiene que tomar porque la biología, vamos, presiona. Perpetuarse después de la muerte no es tan central para mí. Creo que hay otras cosas más importantes en mi vida. Entonces creo que las dudas acerca de ser o no ser madre vendrían tal vez desde otro lugar más de la posibilidad de cuidar a otra persona, de ver crecer a alguien. Tiene una cantidad de beneficios y de alegrías y de satisfacción y de recompensas maravillosas y la gente que lo decide me parece que es fantástico, pero yo tengo otro tipo de aspiraciones. Creo que un poco tiene que ver con mi profesión porque me dedico a los libros y eso lleva una buena cantidad de tiempo, de horas por día. Y segundo, porque realmente desde siempre sentí que no tenía un verdadero... No había señas de un deseo, digamos, en el sentido más simple que se puede pensar un deseo. Estoy conforme con eso, he llegado a lograr cosas que me había propuesto y no siento como una pérdida o algo que dejé de hacer, sino que fue una decisión y cuando una toma decisiones evalúa
y piensa que es lo mejor. No, creo que tomé la decisión acertada. No existe un momento particular en el que uno toma la decisión de no ser madre o de ser madre, pero yo nunca recuerdo haberme planteado la posibilidad de ser madre como parte de mi proyecto de vida. Obviamente es una decisión que yo tomé antes de tener pareja, pero sí, estoy en pareja hace 7 años y fue una de las razones que hizo que mi pareja pueda durar todo ese tiempo, porque mi compañero tampoco quiere tener hijos y él tampoco quería antes de conocerme. La decisión siempre es en conjunto. Y eso lo hace más difícil socialmente porque la gente que ve a 2 personas que están juntas cree que deberían tener hijos naturalmente, por decir así. 22, 23, por ahí, más o menos empecé a plantearme seriamente que quizás no era mi proyecto formar una familia. Interesante ahí los testimonios porque son de una mujer de 50, una de 39 y una de 28. Distintas generaciones que se plantearon de pronto la misma decisión. ¿Cómo crees que la sociedad está empezando a tomar a estas mujeres que no siguen ese mandato tan marcado que a veces se naturaliza de la maternidad? Yo creo que siguen siendo estigmatizadas. Siempre las mujeres que no es la primera vez que hay mujeres que no tienen hijos. Lo que pasa es que siempre se asociaba o a infertilidad o a la solterona. Que no podían. Que no podían, pobrecita, estaba como este mandato. Y hoy yo creo que sigue algo de esa pobrecita resignificado en lo que yo llamé el mito de la frustración nulípara. Les dicen nulíparas a las mujeres que así no nulíparas. Nulíparas, ese es el término. Qué feo término. Sí, muy feo, es un término muy feo. Es como el te vas a arrepentir. Claro. Porque no es fácil tomar una decisión que culturalmente es tan innovadora. Digo, estas mujeres que escuchamos en el informe son hijas de otras mujeres, fueron socializadas jugando a la mamá. Digo, es una decisión que además, a diferencia de los varones, aunque en el caso de las mujeres que están en pareja es una decisión consensuada, las mujeres tenemos tenemos acotado por la biología el tiempo en el que podemos ser madres, más allá de que haya nuevas técnicas que lo pueden extender un poco más. El varón no tiene que tomar la decisión no le corre el reloj. No, porque no le corre el reloj biológico. Incluso hay casos de hombres muy mayores que no obstante... Chaplin, siempre nos vamos a acordar. Exactamente, entonces no es algo que esté tan vinculada a la identidad masculina y más ahora que se extendió tanto el promedio de vida, digo, y que las mujeres además tenemos inserción en la vida profesional, académica, que necesitas además años de formación. Bueno, la decisión se toma en un término que parece cada vez más acotado, porque el biológico es el mismo, aunque los tiempos culturales cambian, el tiempo de la biología sigue siendo el mismo. Y también una cuestión ahí, lo decían las entrevistadas, de tomar la decisión consensuada. Hay que encontrar a un varón que acepte esta decisión. Por ahí la tenía, en uno de los testimonios decía que su compañero también había decidido, pues por ahí uno lo puede compartir, hablarlo y llegar a esa decisión o tener la idea de antes, ¿no? También esa cuestión de, no es poca cosa decidir que uno no va a ser madre o no va a ser padre. Pero no es poca cosa decidir que uno va a ser madre y va a ser padre. De hecho, es una responsabilidad casi de por vida. Lo que pasa es que es la decisión naturalizada, sobre todo en las parejas. En el matrimonio, la ley de matrimonio, de hecho te casás dentro de los objetivos de la institución matrimonial, es el procrear y el tener hijos. La libreta matrimonial viene para inscribir, es esa la función social. Entonces también es disruptivo que haya matrimonios que no tengan esa función social. Podemos escuchar un poquito más de nuestras 3 entrevistadas que cuentan cómo, bueno, los demás, sus familias y quienes las conocen, tomaron esta decisión. Hay gente que me conoce y que me conoce desde hace mucho tiempo, que sabe cómo me muevo, cómo pienso, es parte de mi historia, digamos, lo ven como parte de un proceso. La gente que no me conoce y me pregunta la edad y me pregunta si tengo hijos, les llama la atención y enseguida me pregunta si tengo algún problema. Yo creo que hasta hace unos años no tomaban en serio la decisión. Yo creo que cuando era adolescente y manifestaba la decisión de no tener hijos, yo creo que la gente no lo creía. Pensaban que era una etapa, que era algo que tal vez no había pensado bien, que más adelante iba a cambiar. Pero con el tiempo, cuando
se mantiene la decisión, creo que a la gente le empieza a molestar un poco y empieza a sentir presión, empieza ya a haber preguntas más serias, más fuertes acerca de por qué no tener hijos. Yo creo que una de las razones por las que a veces podría llegar a pensar, bueno, pero esta decisión está afectando a más gente son, por ejemplo, mis padres y mis suegros, que tienen muchos deseos de ser abuelos. Y todavía como que no asimilan la idea de que es una decisión, no es un momento particular de mi vida, sino es una decisión permanente. El mandato de ser mujer, de ser madre para las mujeres nos condiciona y mucho. Hay que estar muy bien armada para enfrentarse a eso y tener un buen contexto de que nos ayude a no quedarnos entrampadas en qué es ser madre o ser madre, digamos, ¿no? Las mujeres podemos ser plenas y felices aún no siendo madres y teniendo relaciones afectivas con niños y niñas más allá de la maternidad. Creo que viajaría a algún lugar en el que el aborto fuera legal y me practicaría un aborto porque por supuesto que mi proyecto de vida es muy importante y parte de esa decisión es tomar todos los recaudos para que yo pueda cumplir con la decisión que he tomado de no ser madre. De hecho, a los 50 años todo el mundo te pregunta, ¿y ahora? Bueno, ahora seguiré viviendo en plenitud. Yo a veces le digo a mis sobrinos, cuando me piden algo, esto es a cuenta del geriátrico para la tía, no la dejen sola. Por supuesto, de ninguna manera tenemos que dejar de tener hijos en general como sociedad o como humanidad. Simplemente que eso hay que repensarlo sin naturalizar. Una vez que la mujer se puede plantear si quiere, si no quiere, o las parejas se pueden plantear si quieren o si no quieren, todo se vuelve como a distribuir el juego, digamos. Y creo que en ese sentido estamos muy incluidos tanto los varones como las mujeres, ¿no? En cómo encarar las nuevas familias y esta decisión de quiero o no quiero, que antes no existía, ¿no? Antes se tenía hijos y punto. Una pregunta, Eugenia, por supuesto que entiendo que el no a la maternidad, el no a ese deseo, inclusive entiendo que una madre pueda no desear la maternidad, o sea, que de pronto pueda decir, bueno, yo la verdad es que no estoy validada, digamos, para seguir con mi función de madre. Entiendo toda esta... Ahora, el tema, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa negación a la maternidad? Entonces, si estás viendo que hay algo del orden del mercado que está interviniendo en esa idea, cuando digo del orden del mercado me refiero al desarrollo profesional, al trabajo, al dinero, a la felicidad que se consigue también con esas libertades que de alguna manera se generan a partir del hecho de no tener responsabilidades sobre hijos. Sí, yo creo que tiene que ver con tendencias más globales, individualistas, también de avance del capitalismo, de cierta medida del ocio que quieren tener las parejas y las mujeres de la clase media. Por eso antes aclaraba que era un fenómeno que es de la clase media alta. Ajá. Hay una cuestión de libertad de movilidad, mencionaban los viajes, la capacidad de disponer de la propia vida y del tiempo propio, e incluso compartido con alguien más. No obstante, hay algo que a mí me sigue llamando la atención, es que se presuponga que todas las mujeres querían ser madres, como si hubiera un consenso deseante. Es muy difícil pensar que la biología te determina de tal manera. También está vinculado también a la revolución sexual, digo, después de los 60 con la aparición de la píldora, las mujeres podemos tener en nuestras manos la disociación de sexualidad y reproducción, con lo cual esto también se puede lograr con este nivel de precisión solo en este tiempo, así que sí, estás bastante sobredeterminado. Sí, además, digo, creer que existe el instinto materno también confundió. El instinto materno es una construcción cultural, pero siempre se pensó, digo, no existe el instinto materno, a eso me refiero. Y siempre se pensó... Qué bueno que tengamos este consenso en esta mesa. Yo no sé si ha habido muchísimos casos policiales. Claro, no existe, es una construcción cultural, que uno debe amar a sus hijos y es un aprendizaje, y que pasa que cuando apenas nacen uno puede tener rechazo, y esto es parte del proceso. Entonces esto también generó confusión culturalmente en torno a qué pasa a las mujeres que no quieren ser madres. No tiene instinto materno, no existe, quédense tranquilas. Bueno, me parece uno de los mejores cierres posibles, lo hago propio. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por haber estado. Nos vamos a un corte, en un ratito volvemos que todavía es temprano.